A los 20 años, Gavi ya no es solo una promesa. Es un hombre que divide opiniones, despierta pasiones y también rencores silenciosos. Mientras millones lo ven como el corazón indomable del nuevo Barcelona, dentro del vestuario y en los pasillos del fútbol español se murmura otra historia. Una historia de roces, miradas tensas y palabras que nunca llegaron a la prensa. Pero ¿qué hay realmente detrás del chico que juega como si cada partido fuera una guerra? Porque algunos veteranos lo consideran un líder precoz y otros un problema inevitable. ¿Y qué ocurrió en esos momentos clave, donde Gavi dejó de ser el niño para convertirse en alguien incómodo para muchos? Insiders hablan de discusiones, entrenadores recuerdan gestos que no gustaron y compañeros admiten que su intensidad no siempre fue bien recibida. Y así llegamos al punto más delicado. Ahora empieza lo serio. 5 nombres, 5 historias y un Gavi que pocos conocen de verdad. Número 5. Sergio Busquets. Cuando Gavi irrumpió en el primer equipo del Barcelona, Sergio Busquets seguía siendo el guardián del orden. El hombre que entendía el juego mejor que nadie y que había sobrevivido a todas las generaciones. Para muchos jóvenes, él era una referencia. Para Gavi, sin embargo, también era un obstáculo invisible. Desde los primeros entrenamientos, la diferencia fue evidente. Busquets pedía pausa, lectura, control emocional. Gavi ofrecía intensidad, choque, presión constante. 2 maneras opuestas de entender el fútbol. Y la jerarquía. Insiders recuerdan un entrenamiento a puerta cerrada en el que Busquets frenó la sesión para recriminarle a Gavi su agresividad excesiva. Delante de todos, sin rodeos. Gavi no respondió, pero tampoco bajó el ritmo. En los partidos siguientes siguió presionando alto, rompiendo líneas, desordenando el plan. Busquets, incómodo, comenzó a gesticular más de lo habitual, a señalar, a corregir. El mensaje era claro, así no se juega en el Barça. El momento más tenso llegó tras un clásico especialmente duro. En el túnel de vestuarios, Busquets pasó de largo sin mirarlo. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que dentro del club fue interpretado como una señal de distancia. No había odio, había choque de poder. Para Gavi, aquello fue un aviso. El talento no garantiza aceptación, la intensidad no siempre se celebra. Y desafiar, aunque sea sin palabras, a una figura como Busquets tiene consecuencias silenciosas. Desde entonces, Gavi entendió que su mayor rival no siempre estaría enfrente. A veces estaría a su lado, observándolo, midiéndolo, esperando que cometa un error. Número 4. Jordi Alba. Jordi Alba siempre fue pura emoción. Un líder que habla, grita, siente. Y precisamente por eso, la llegada de Gavi no fue sencilla. 2 personalidades intensas en el mismo costado del campo estaban destinadas a chocar. En los primeros partidos juntos, Alba insistía en el orden. Le pedía a Gavi que cerrara espacios, que no se lanzara sin pensar. Pero Gavi jugaba con el corazón por delante de la cabeza. Iba al choque, robaba, perdía la posición y volvía a aparecer como un relámpago. Según testigos internos, en una charla táctica previa a un partido importante, Alba cuestionó abiertamente los movimientos de Gavi. Dijo que su forma de jugar ponía en riesgo al equipo. El ambiente se tensó. Gavi escuchó, pero no prometió nada. En el campo, la explosión fue inevitable. Tras una pérdida peligrosa, Alba le gritó a Gavi delante de las cámaras. El gesto fue captado, repetido, analizado. Lo que no se vio ocurrió después. En el vestuario no hubo disculpas, solo silencio. Desde ese día, algo cambió. Alba dejó de arriesgar en las combinaciones con Gavi. Menos apoyos, menos complicidad. No era castigo, era desconfianza. Y en el fútbol, eso pesa más que cualquier discusión. Gavi aprendió una lección dura. No todos están preparados para sostener a alguien que juega siempre al límite. Y no todos los líderes aceptan compartir protagonismo con un joven que no conoce el miedo. Con Jordi Alba, Gavi entendió que su forma de competir, tan celebrada por unos, también podía levantar muros dentro del propio vestuario. Número 3. Luis Enrique. Para Gavi, Luis Enrique no fue solo un entrenador, fue el primer adulto en el fútbol de élite que creyó en su carácter, y al mismo tiempo, el primero en chocar frontalmente con él. La relación entre ambos nunca fue cómoda, fue intensa, explosiva, a ratos incómoda. Luis Enrique exigía obediencia táctica absoluta. Cada movimiento tenía un porqué, cada gesto una consecuencia. Gavi, en cambio, jugaba con instinto puro. Presionaba cuando sentía que debía hacerlo, no cuando el plan lo indicaba. Esa diferencia, tarde o temprano, tenía que estallar. Insiders de la selección española recuerdan una concentración especialmente tensa.
En un entrenamiento cerrado, Luis Enrique detuvo el ejercicio y señaló directamente a Gavi. Le recriminó su exceso de ímpetu, su manera de ir al choque sin medir el contexto. El mensaje fue duro, público, sin suavizar. Gavi apretó los dientes. No respondió, pero tampoco cambió. En el siguiente partido, volvió a jugar al límite. Tarjetas, faltas, miradas al banquillo. Luis Enrique gesticulaba con frustración. Sabía que necesitaba esa energía, pero también sabía que podía volverse en su contra. El punto de ruptura llegó tras un encuentro donde Gavi fue sustituido antes de tiempo. Al salir del campo, no miró al entrenador, no saludó. En el vestuario, el silencio fue absoluto. Nadie habló, nadie medió. A partir de ese momento, la relación se enfrió. Luis Enrique siguió confiando en él, pero con reservas. Menos libertad, más control. Gavi lo sintió y lo interpretó como una desconfianza. Para Gavi, fue una herida silenciosa. El hombre que lo había llevado a la cima también era quien intentaba ponerle freno. Y en ese choque, el joven entendió algo esencial. Incluso quienes creen en ti pueden intentar cambiarte. Luis Enrique fue su mayor apoyo y durante un tiempo, su mayor conflicto. Número 2. Pedri. Con Pedri, la historia es diferente. No hubo gritos, no hubo reproches públicos. Pero precisamente por eso, el conflicto fue más profundo, más silencioso, más peligroso. Durante meses, el relato oficial hablaba de una amistad perfecta. Dos joyas de la misma generación, dos símbolos del futuro del Barcelona y de España. Pero insiders del vestuario cuentan otra versión. Una donde la comparación constante empezó a erosionar la relación. Pedri era el equilibrio, la calma, el cerebro. Gavi, el choque, la furia, el corazón. Entrenadores, periodistas y aficionados los enfrentaban sin descanso. ¿Quién era más importante? ¿Quién debía liderar? Cada elogio a uno sonaba para el otro, como una sombra incómoda. En los entrenamientos, Pedri pedía pausa, controlar el balón, dormir el partido. Gavi, en cambio, aceleraba, forzaba, rompía. En más de una ocasión, Pedri levantó los brazos frustrado tras una presión innecesaria de Gavi que rompía la estructura del equipo. Testigos recuerdan una conversación tensa tras un partido europeo. Pedri sugirió jugar más simple. Gavi respondió con una frase corta, seca. No hubo discusión, solo distancia. A partir de ahí, la química ya no fue la misma. No se trataba de envidia, se trataba de protagonismo, de identidad, de saber quién era realmente el rostro de una generación que cargaba con demasiadas expectativas. Con el tiempo, ambos aprendieron a convivir, pero la herida quedó. La sensación de que solo uno podía ser el verdadero líder y que el otro, inevitablemente, quedaría en segundo plano. Para Gavi, Pedri representó el conflicto más incómodo de todos. Competir con alguien que no es tu enemigo, alguien que te cae bien, alguien que te entiende, pero que sin quererlo, te obliga a luchar por un lugar que parece no tener espacio para dos. Número 1. Xavi Hernández. Con Xavi Hernández, la historia alcanza su punto más delicado, porque aquí no hablamos solo de vestuario, hablamos de poder, de identidad y del alma misma del Barcelona. Para Gavi, Xavi era algo más que un entrenador. Era el símbolo de todo lo que el club representaba. La herencia, la idea, el molde perfecto. Y precisamente por eso, la relación entre ambos estuvo marcada por una tensión constante, aunque casi siempre invisible para el público. Xavi quería que Gavi fuera intenso, sí, pero también moldeable. Que aprendiera a controlar sus impulsos, a elegir cuándo morder y cuándo esperar. Gavi, en cambio, sentía que cada corrección era un intento de domesticar lo que lo hacía diferente. Insiders del cuerpo técnico recuerdan varias conversaciones privadas en las que Xavi le pidió bajar una marcha. Menos faltas, menos protestas, más pausa. Gavi asentía, pero en el campo seguía siendo el mismo. No sabía jugar de otra manera. El momento más tenso llegó tras una derrota dolorosa en Europa. En el vestuario, Xavi señaló errores tácticos y miró directamente a Gavi. No lo nombró, no hizo falta. El mensaje era evidente. Gavi bajó la cabeza, pero quienes estaban allí aseguran que apretó los puños con rabia. A partir de ese día, algo se quebró. Gavi empezó a sentirse vigilado. Cada tarjeta, cada entrada fuerte, cada gesto era analizado. Xavi seguía confiando en él, pero la libertad se redujo. Y para un jugador como Gavi, eso dolía más que cualquier suplencia. Con Xavi, Gavi entendió la verdad más dura de todas. Incluso cuando eres la bandera del futuro, puedes convertirte en un problema si no encajas exactamente en la visión del que manda. El conflicto no fue una pelea, fue peor, fue una lucha silenciosa entre lo que Gavi es y lo que el Barcelona espera que sea.
Cuando todos pensaban que las tensiones de Gavi quedaban dentro del vestuario, un detalle inesperado salió a la luz. Insiders del club revelaron que, tras uno de los partidos más tensos de la temporada, Gavi fue visto solo, sentado en el vestuario cuando todos ya se habían ido, sin móviles, sin música, en silencio. Allí, según testigos, Gavi habría dicho una frase que nunca llegó a la prensa. Si tengo que dejar de ser yo para encajar, entonces algo está mal. No fue un ataque, no fue una amenaza, fue una confesión. Ese momento marcó un giro. Gavi entendió que no estaba ante un jugador rebelde, sino ante alguien que vivía el fútbol como una batalla personal. Y Gavi comprendió que su intensidad, tan celebrada por la afición, también podía convertirse en una carga dentro del sistema. El twist fue claro. No había villanos, no había traiciones, solo un choque inevitable entre un joven que juega con el alma expuesta y un club que exige control absoluto. Desde entonces, la relación cambió. Menos gritos, más conversaciones privadas. Pero la tensión nunca desapareció del todo, porque cuando el talento es tan puro, siempre incomoda. Hoy, Gavi sigue siendo uno de los nombres más intensos del fútbol español. Amado por la afición, temido por los rivales y observado con lupa dentro de su propio club. Las tensiones, los roces y los silencios no desaparecieron. Solo aprendieron a convivir con él. Porque Gavi no es un futbolista cómodo. Nunca lo fue. Ni para los veteranos, ni para los entrenadores, ni siquiera para el sistema que intenta moldearlo. Juega como siente. Y siente demasiado. En un fútbol cada vez más calculado, eso es un riesgo. Y también un privilegio. Las historias que rodean su nombre no hablan de odio ni de enemistades abiertas. Hablan de choques inevitables cuando el carácter es más fuerte que el manual. De un joven que llegó demasiado pronto, con demasiada personalidad, a un lugar donde el peso de la historia aplasta a cualquiera. El futuro de Gavi sigue abierto. Puede convertirse en el símbolo perfecto del nuevo Barça, o en una figura que nunca encajó del todo. Pero una cosa es segura, mientras siga jugando así, con esa furia cruda, siempre habrá gloria y siempre habrá sombras.